Hola, hola, hoy vamos a empezar a ver el tema sobre función cuadrática. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos trabajar esa función cuadrática. Aquí tenemos que f de x es igual a x a la, 3x más 6x a la 2 más 4. Es un ejemplo de función cuadrática, ese que tenemos acá. Ok, y vamos a tener una tabla como esta de acá con tres valores de x normalmente, pueden ser más o menos, pero se van a manejar normalmente con 3. Entonces, debemos encontrar, aquí nos dice que en este cuadro tenemos que encontrar la f de x que corresponda a la x de menos 2. Aquí tenemos que encontrar el valor que corresponda al f de x, o la y, que es lo mismo, de la x que vale menos un cuarto. Y aquí tenemos que encontrar el valor de la f de x, de la f de x que corresponda a la x con el valor de 3. Vamos a empezar con el de menos 2. Como se ha visto en otros momentos, podemos ingresar acá, hacer lo siguiente. Copiamos la función exactamente igual, pero sin copiar la x. Y donde haya una x ponemos un paréntesis. Aquí tenemos el 3x, en vez de x vamos a escribir un paréntesis vacío, más 6x, entonces un paréntesis vacío, y se pone todo lo demás igual, más 4. Como podemos ver, ahí tenemos la función, se copió exactamente igual, y vemos que donde hay una x aquí arriba hay un paréntesis vacío, una x, un paréntesis vacío, y así con todas las x. ¿Qué paso sigue? Bueno, tomamos la primera x, que en este caso sería menos 2, como vemos aquí, ¿ok? Sería menos 2. Entonces en cada paréntesis vamos a meter un menos 2. Todos los paréntesis en cada operación debería quedar con ese menos 2. Vamos a ver, vamos a ajustarlo mejor, ahí, ¿ok? Sería menos 2, menos 2. Aquí también menos 2. Entonces vemos que en esta operación todo paréntesis debe quedar con un menos 2 adentro. Ok, ya lo tenemos. Vamos a dejarlo ahí con ese color. Ok, ahora vamos a empezar a trabajarlo. Aquí se debe realizar paso a paso para dejar registro de todos los pasos que nos llevaron a la respuesta. De lo contrario, no habría, se estarían perdiendo pasos que son importantes. Entonces tenemos que eso se debe bajar siempre, f de menos 2, para estipular con qué estamos trabajando en este ejercicio en particular. Y tenemos que, primero resolvemos la potencia. Una forma de hacerlo para evitar confusiones es bajar todo y solamente resolver la potencia. Ok, aquí tenemos que la potencia está en el siguiente paso. Este 6 baja simplemente. Y ahora tenemos que es menos 2 a la 2. Eso podríamos resolverlo fácilmente de forma mental, o si no, podríamos ingresarlo en la calculadora de la siguiente forma: paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, a la 2. Nos da 4. Alguien podría decir, puedo hacerlo sin paréntesis. Bueno, veamos qué sucede si en la calculadora ingresamos esto sin paréntesis. Nos dice que es menos 4. Con los paréntesis nos da 4, sin paréntesis nos da menos 4. Entonces, debe ingresarse con paréntesis, o si no, como ya algunos sabrán, es menos 2 a la 2, entonces sería menos 2 por menos 2, menos 2 por menos 2 sería 4 positivo. Entonces eso nos quedaría aquí un 4 positivo. ¿Qué pasa si nada más ponemos el 4? Bueno, ahí dice 64, entonces debemos poner el signo que estaba aquí, esa multiplicación que no se puso porque se sabe o se sobreentiende que ahí está. Entonces, como menos 2 a la 2 nos da 4, entonces aquí abajo queda 6 por 4, porque arriba era 6 por paréntesis menos 2 a la 2. Ok, quedaría de esta forma. Y bajamos simplemente este 4. El último 4 se baja, que sería este de aquí, que se estaría nada más bajando. Ok, en este paso resolvimos la potencia. ¿Podría hacerse de otra forma? Sí, de forma más rápida, sí. Mientras que se estipule todos los pasos que se estén realizando, no habría problema. Aquí lo estamos haciendo de una forma más pausada para aclarar cualquier duda que quede. Ok, ¿qué operación es la que sigue por el orden algebraico que hemos visto? Bueno, son las multiplicaciones. Primero se hacen las potencias, como ya lo hicimos, y después las multiplicaciones. Por ejemplo, ¿qué multiplicaciones tenemos? Aquí tenemos 3 por
menos 2 y después 6 por 4. Entonces podríamos realizar de una vez estas multiplicaciones. Por ejemplo, aquí dice que 3 por menos 2. Entonces el 3 es positivo, más por menos sería menos 3 por 2, 6. Ahí tenemos 6. Ok, esto de aquí nos da menos 6. Ok, ahora, siguiente paso. Tenemos otra multiplicación. Podríamos hacerla de una vez en ese paso. Y sería 6 por 4. ¿Cuánto nos da? Nos daría 24. Entonces ponemos 24. ¿Por qué nos da 24? Porque los dos son positivos y por eso queda positivo, ¿verdad? Y ya este 4 simplemente sería bajarlo. Ok. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una suma y resta de números sencillos. Dice que es menos 6 más 24 más 4. Si tenemos alguna dificultad, por alguna razón, al hacerlo, queremos hacerlo de mejor forma, para evitar cualquier confusión, entonces lo podemos ingresar en la calculadora. Menos 6 más 24 más 4. Entonces nos dice que es 22. Esa sería la respuesta. Entonces, f de menos 2 es igual a 22. Es importante que quede todo este registro. Entonces, al final, esto de aquí es importante que quede así. Y ir bajando estos f de 2, menos 2, f de menos 2. Hay que irlo bajando siempre. Al final llegamos a la respuesta. Dice que la f de menos 2 es igual a 22. Entonces, con eso podemos concluir lo siguiente. Podemos venirnos acá. Tenemos que el valor de la f de menos 2 sería este 22 aquí. 22. Ok, ya tengo el valor de la y. Recuerden que f de x es lo mismo que y. Tendré el valor de la y o la de f de x que corresponde a la x de menos 2. En este caso, la y valdría 22. Ahora deberíamos hacer el mismo proceso con el menos un cuarto. Vamos a hacerlo así, menos un cuarto. Entonces, eso quedaría listo ahí. Vamos ahora con el siguiente. Podemos hacer aquí una división, ¿verdad? Para separarlo. Y empezamos. Paso 1. Se copia la función exactamente como está arriba, dejando los paréntesis vacíos. Sería de la siguiente forma. F de... a ver acá, perdón. F de x o f de paréntesis vacío es igual a 3 por paréntesis vacío. Vamos a ver qué seguía. Más 6x a la 2 más 4. Entonces, más 6x, o sea, paréntesis vacío, a la 2 más 4. Ahí lo tendríamos. Ok. Ese es el paso 1. Copiar la función exactamente como está, pero dejando los paréntesis vacíos. Ahora, ¿con cuál vamos a trabajar? ¿Con qué número? Con el menos 4. Entonces, procedemos a rellenar todos con menos un cuarto. Perdón, dije menos 4, es menos un cuarto. Menos un cuarto. Y vamos a ver si aquí me cabe. Menos 1 sobre 4. Ok. Quedaría de la siguiente forma. Una forma de corroborar que lo estamos haciendo bien es ver que todos los paréntesis quedó con el mismo número. Entonces ahí tenemos bien cómo estaría montada. Ahora procedemos a resolver. Vamos a ajustarlo acá en la pantalla. Ok, sería f de menos un cuarto. Como les digo, eso se debe seguirse copiando en cada paso. Ahora, podemos realizar la potencia primero, ¿verdad? Entonces bajamos todo lo que no toque la potencia en sí por el momento. Esto baja así. Más 6. Y ahora sí, solamente la potencia. Entonces, si alguno tiene alguna duda cómo se realiza, puede introducirlo de la siguiente forma en la calculadora. Porque hasta introducirlo en la calculadora deberíamos cuidar los detalles. Que es menos 1 bajo sobre 4. Salgo ahí y cierro el paréntesis. Tiene que quedar de esta forma. Vamos a ver si amplío un poquito la calculadora para que se vea bien el resultado. Dice que sería menos 3 medios. Entonces, en este caso, esa potencia quedaría como menos 3, no, disculpen, así no. De la siguiente forma, estamos ingresando solamente el menos un cuarto a la 2. Ok, eso sería
1 sobre 16. Esa sería la forma correcta de hacerlo. 1 sobre 16. ¿Ves? Como vemos acá, bajamos este 6 y estamos resolviendo solamente esto de acá. Entonces sería por 1 sobre 16 más 4. ¿Por qué más 4? Es este 4 que nada más se baja. Todavía no lo hemos trabajado a él. Ok, vamos al siguiente paso. Vamos a bajar un poquito para que quede más cómodo. Entonces copiamos f de menos un cuarto, cierro paréntesis, es igual a. ¿Cuál es el siguiente paso que podemos realizar? Son las multiplicaciones. Entonces, podríamos realizar de una vez 3 por menos un cuarto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso así. 3 por paréntesis, abro fracción, menos 1 sobre 4. Salgo de la fracción y cierro el paréntesis. ¿Cuánto nos da eso? Dice que es 3 menos 3 cuartos. Entonces sería menos 3 cuartos. Ya hicimos esta multiplicación. Ahora podríamos hacer de una vez esta multiplicación. No habría problema de hacerlo así. Lo que no estaría bien sería meterlo todo de una vez en la calculadora. La idea es ir dejando registro de los procedimientos que estamos realizando. 6 por 1 sobre 16 sería 3 octavos. Entonces aquí, como vemos, en la calculadora nos da 3 octavos positivo. Entonces aquí debemos ponerlo de la siguiente forma: más 3 octavos. Como vemos, es 6 por un 16avo. Entonces es más por más. Y la multiplicación nos daría 3 octavos. Y nada más bajamos el más 4. Ahí estaría. Ok, ya en este punto tenemos simplemente una suma, sumas y restas. Entonces ahí podríamos hacer lo siguiente. Introducimos 3 menos 3 cuartos más 3 octavos más 4. 29 octavos sería la respuesta. 29 octavos. Entonces, f de u menos un cuarto es igual a 29 octavos. 29 octavos. Ok, esa sería la respuesta de la y que corresponde a la x de menos un cuarto. 29 octavos. Entonces aquí debemos responder de la siguiente forma: 29 octavos. Ahí estaría. Ok, ahora como vemos hay que hacer el mismo proceso con el 3. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Aquí la respuesta para que quede sería esta, ¿verdad? Ok, separamos acá y vamos a seguir ahora con la siguiente, con el 3. f de paréntesis vacío es igual a 3 por paréntesis vacío, a ver si recuerdo cómo era, más 6 por paréntesis vacío a la 2 más 4, ¿verdad? Entonces más 4. Para confirmar que lo recuerdo bien, vamos a volvernos. Ajá, estaría bien. Ok, ahora lo rellenamos. ¿Con qué número vamos a trabajar ahora? Con el 3, porque la tabla así lo pide. Vamos a rellenar todos con 3. Entonces un 3 aquí, otro paréntesis vacío, otro 3 y aquí otro 3. Todos los paréntesis vacíos en este paso van con ese 3, porque vamos a conseguir la x del 3, la y del 3, disculpen. Ok, ahora vamos a proceder a resolver. Ok, vamos a ajustarlo ahí mejor. Ahí estaría, para aprovechar bien la pantalla. Ok, f de 3, esto siempre se debe copiar de esta forma. f de 3 es igual, con su respectiva x, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿qué realizamos primero? La potencia. Entonces aquí bajamos 3 por 3 más, bajamos el 6 simplemente. Y ahora dice que es un 3 a la 2. ¿Cuánto es 3 a la 2? Vamos a hacer una calculadora o
3 al lado quiere decir 3 multiplicado por sí mismo 2 veces, o sea, 3 por 3 sería 9. Más 4. Ok, en ese punto ya nada más nos quedan multiplicaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. F de 3 es igual a... Y podemos realizar de una vez esta multiplicación. Esta de acá. Aquí nos dice que es 3 por 3. 3 por 3 es 9. Ahora aquí dice que hay que multiplicar 6 por 9. Entonces podríamos hacer una calculadora. 6 por 9 nos da 54. Entonces tenemos que es más 54. Más 4. Este 4 ¿dónde salió? Es este de aquí, ¿verdad? Que bajó acá. Nada más. Ok. Repasando. Aquí este 9 salió de multiplicar estos 3 por 3. Ese 54 salió de multiplicar este 6 por 9. Y ese 4 de acá es este de acá, que simplemente abajo. Ahora ya nos queda simplemente unas sumas o restas. Sumas y restas. Entonces ahí tenemos que es 9 más 54 más 4. Eso se puede hacer en la calculadora o hacer el cálculo mental. Por ejemplo, sería 58. Este 54 más 4, 58. Más 9, 67. Entonces sería f de 3. Cada quien puede hacerlo de la forma en que se sienta más seguro. 67. Ok, tenemos que f de 3 es igual a 67. Entonces, ya con esto, podemos concluir que este es la y de el 3, el 67. Entonces, procedemos a escribirlo en la tabla. Aquí tenemos que es 67. Ok, esa sería la forma de obtener estas respectivas coordenadas. Debería quedarnos un proceso como este. Vemos. Aquí podemos ver que para conseguir más o menos cada uno de los resultados tuvimos que hacer, por ejemplo, con el menos 2, tuvimos 1, 2, 3, 4, unos 3 a 4 pasos. Con el menos 4, sería, menos un cuarto sería 1, 2, 3 pasos. Con este último fueron 3 pasos, se podría decir. Entonces es importante que quede un registro de qué fue lo que se hizo. Ok, recordemos que ahora esto así, ya tenemos la forma de resolver las funciones con la tabla. Ahora, si en algún determinado momento se nos da estos valores, así, solamente esa tabla, y se nos pide que grafiquemos o que identifiquemos una gráfica que corresponda a estos valores, entonces nuestro trabajo sería hacer lo siguiente. Aquí tenemos varias coordenadas. Por ejemplo, esta primera de acá, vamos a ponerla aquí en rojo. Esta primera de acá, ¿cómo serían esas coordenadas? De la siguiente forma. Sería paréntesis menos 2,22. Esa sería la coordenada. Vamos ahora, por ejemplo, esta otra. Esta que vamos a poner en verde, esto sería menos un cuarto, menos un cuarto, coma 29 octavos. Esa sería la siguiente coordenada, la del verde. Y ahora vamos a, por ejemplo, con esta amarilla, vamos a hacerlo. Esta tercera sería la siguiente, 3,67. Ok, esos son 3 puntos distintos. ¿Cómo podríamos ubicarlos? Bueno, de la siguiente forma. Recordemos que esa estructura que hemos escrito ahí con estas de colores, ¿verdad? Menos 2,22 y todo esto, sigue el siguiente formato. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver. El formato es el siguiente. Se dice que el primer valor corresponde al eje X y el segundo valor corresponde al eje Y. O sea, este 3 es de X, es en el eje X, y este 67 es en el eje Y. Este menos un cuarto es en el eje X y este 29 octavos es en el eje Y. Ok. Entonces, aclarando eso, vamos a ver cómo se ubica. Por ejemplo, el punto rojo, ¿verdad? Sería el siguiente. Dice que es en el X, tengo que buscar el menos 2. Entonces veríamos que el menos 2 estaría por acá, en ese puntito rojo, más o menos, que acabo de dibujar.
Ok, ahí lo tenemos. Y dice que en el eje Y hay que subir hasta el 22, que sería más o menos a esta altura. Obviamente, esto es un ejemplo muy simple de un plano cartesiano. Obviamente en esta escala. Entonces vemos que si aquí está el 22 y aquí está el -2, hay que hacer lo siguiente. De este hacemos una línea punteada así, subimos más o menos de forma horizontal, vertical. Y de este puntito que corresponde al 22 hacemos lo mismo para acá. Entonces, ¿cómo vemos dónde se cruzarían esos puntos? En este punto exactamente. Ok, entonces voy a quitar la línea punteada para que quede más claro cuál sería. Sería entonces la intersección de estas dos líneas, exactamente en este punto. Ok, lo voy a poner de esa forma. Ya sé, vamos a ponerlo aquí en un color atenuado, las líneas punteadas, para que nos quede de mejor forma. Ok, ahí estaría. Entonces sería aquí y aquí. El punto ya final, el que ando buscando, sería el siguiente, el que va a quedar en rojo fuerte. Sería este punto de acá. Vamos a ver si lo hacemos de una mejor forma. Vamos a ampliarlo. El punto sería exactamente aquí. Ese punto sería. Vemos que se movió del origen, de aquí, 2 para acá, y después subió 22. Por eso quedó ahí. Ok. Ahora ya tenemos ahí el punto rojo. Es el más fuerte, ¿verdad? Ahora, el siguiente sería menos 4,29, menos 1/4,29 octavos. Entonces, ¿cómo sería ese? Si tenemos dudas de cómo podemos ubicar ese menos 1/4, podemos venir a la calculadora y ingresamos este valor. Menos 1/4. Y nos da la calculadora lo mismo. Entonces, con la tecla SD nos dice que es menos 0,25. Entonces, hay que ubicar eso en el plano cartesiano. ¿Dónde sería el menos 0,25? Entonces, ese menos 0,25 estaríamos en el punto, vamos a ver, para hacerlo con verde. Entonces sería 0,25. Vamos a ponerlo más clarito. Ok, entonces, si aquí está el 2, más o menos por aquí va a estar el 1, ¿verdad? Entonces, el 0,25 va a estar como por aquí, vamos a decirlo. Ahí más o menos sería el 0,25. El menos 0,25. Y ahora dice la gráfica, la tabla, que él se asocia con 29 octavos. Entonces lo mismo. Recordemos que a veces hemos dicho que los números se disfrazan, por decirlo así. Se pueden disfrazar de diferentes formas. 29 octavos en realidad es un 3,62. Un 3,62. Entonces hay que buscar ese valor en Y. 3,62. Ok. Si venimos acá, podríamos decir que ese 3,62 dice aquí está el 22 más o menos. Entonces, ¿dónde estaría ese 3? Tendría que estar aquí bien abajito. Vamos a suponer que es por ahí más o menos. Entonces, ahí sería lo mismo. Las líneas punteadas aquí quedan tan cerca que sería más o menos ese punto. Ok. Vamos a hacerlo de esa forma con su respectivo color. Verde oscuro. Ok, el punto que andamos buscando es este siguiente. Sería exactamente esa intersección. Esta de aquí. Ese sería el punto. Ok, ya tenemos dos puntos de nuestra gráfica. Ahí todavía no podemos saber si la función será así o si será así, por ejemplo. ¿Ves? Con 2 puntos no podemos saber todavía si es así, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, porque por los 2 puntos se pueden dibujar cualquiera de las dos curvas, perdón. Entonces ocupamos el tercer punto. ¿Cuál sería el valor del tercer punto? En este caso el punto amarillo dice que es el 3 en las X y el 67 en las Y. Entonces ubiquémoslo de esa forma. Vamos a ver. 3 y 67. Entonces venimos acá, hacemos lo mismo. Decimos, repito, este gráfico o intento de gráfico no está a escala. La idea es ilustrarlo. Y lo más importante acá es ubicar más o menos la posición de la gráfica. Entonces, aquí tenemos que en la X es el 3. Entonces, ¿dónde sería ese 3? Obviamente sería aquí, ya lo tengo marcado. Entonces, ¿y el 67? Bueno, si aquí está el 70, obviamente el 67 va a estar más abajito, por ahí. Vamos a acercarlo para que se aprecie mejor. Ahí donde está esta manchita amarilla.
Ok, entonces, ¿cómo sería la forma de graficarlo? Lo mismo. Hacemos una línea punteada para acá y una punteada desde acá. Vemos que estas líneas punteadas tienen que ir de forma paralela vamos a ponerlo acá. Que tienen que ir de forma paralela a los respectivos ejes. Por ejemplo, no estaría bien que hagamos una línea punteada así, esta morada estaría equivocada, o así, ¿no? O sea, ahí estamos obviamente torcidos, estamos haciendo un ángulo incorrecto. Tiene que ser de la siguiente forma. Tiene que ser más o menos paralela a este eje, o sea que sean dos líneas paralelas. Tampoco así estaría bien, ¿verdad? La idea es seguir más o menos de forma visual una línea paralela a esta de acá. Y lo mismo pasa con la otra línea. Vea, con esta de acá tiene que ser más o menos paralela a esta. No estaría bien como que la línea se empiece a abrir mucho o cerrar. O sea, como que ahí cerrándose, y entonces no hay presión. No puede quedar a la libre donde uno quiera hacer la línea. Es más o menos siguiendo esa paralela. Ok. A todo esto, lo que vamos es a encontrar el punto amarillo. Sería el siguiente. Vamos a ver si lo podemos acercar un poquito más. Sería aquí donde se cruzan las dos líneas punteadas. Entonces sería este punto de aquí. Este de acá. Ok, vamos a encerrarlo en negro para que se note mejor al alejarlo. ¿Verdad? Que está en amarillo. Muy bien. Entonces ahí tenemos los 3 puntos. Ahora, ¿para qué me sirven esos 3 puntos? Bueno, sabemos que la gráfica solamente puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a ver cómo se podría trazar aquí la línea. Vamos a hacerlo en otro color. Usamos el azul, que puede ser o así o así. Entonces la única forma de trazar una curva por esos 3 puntos, el rojo, el verde y el amarillo, sería de la siguiente forma. Ok, más o menos así. Obviamente tiene que tocar los 3 puntos. Ahí más o menos sería una representación. Sabemos que esto continúa ya infinitamente. Entonces, a todo esto podemos tener la capacidad de identificar si una función es o no es. Por ejemplo, si nos preguntaran, esta siguiente gráfica sería la gráfica de esta tabla de aquí, y nos dan esta tabla y nos dan la siguiente gráfica, que vamos a dibujar aquí de forma rápida y sencilla. Nos dicen que esta gráfica, así, puede ser esta gráfica corresponder a esa tabla. Entonces uno ubica esos puntos y dice no, porque vemos que esta gráfica nunca tocaría el eje X, como vemos aquí. Esta gráfica se está pasando para abajo del eje X, tiene valores negativos. En esta zona, todos los de esta zona, todas estas X serían negativas. Y vemos que en la gráfica que podemos trazar, como lo hemos hecho anteriormente, aquí arriba, nunca hay valores negativos en Y, porque nunca se pasa a esta zona de abajo donde están los negativos. Entonces podríamos identificarlo de esa forma, o si no, podríamos hacer también lo siguiente. Vamos a ver con la siguiente gráfica. Voy. Ajá. Ok, ahí. Si nos preguntan, ¿será esta gráfica en la que corresponde a esa tabla? Y nos hacen un dibujo así. Entonces podríamos identificar nosotros que no. ¿Por qué? Porque estos valores, la única forma de graficarlos es con una curva que sea una gráfica que sea cóncava hacia arriba, mientras que esta claramente es cóncava hacia abajo, este dibujo que hice en rojo. Entonces, de esa forma podemos identificarlo. Hay diferentes formas, ¿verdad? También nos pueden preguntar que si será esta o que si será esta otra. O que si será esta de acá. Entonces debemos tener la capacidad de identificar esos valores. Normalmente cuando se pregunten esos valores, sabremos o se nos dará que este valor, por ejemplo este verde, sería el vértice, o sea, la parte más baja de la gráfica. Por ejemplo aquí, esta partecita de acá, quiere decir que es la parte más baja. No, o sea, no pasa algo así. ¿Ves? Que esa parte de aquí se hizo más baja, sino que ahí es la parte más baja. Ok, esa sería una de las formas.
Ahora, si queremos encontrar el vértice de una función, vamos a ver por acá el tema del vértice de la función. Tendríamos aquí una función que se le facilitaría a uno, o sea, a nosotros nos la dan. Por ejemplo, nos dicen que f de x es igual a 3 a 6x a la 2 menos 6x a la 2 más 3 más 4x menos 8, por ejemplo. Entonces yo debo identificar quién es A, B y C. Entonces vamos a proceder a hacer esto. Vamos a ver. Vamos a empezar con determinar quién es A. Y aquí tenemos un repaso y decimos, ¿quién es A? Bueno, es el número que esté multiplicando a la x a la 2. Entonces, ¿dónde está x a la 2? Usted llega y la identifica. Esta es la x a la 2. ¿Quién lo está multiplicando? ¿Será esto? No, porque aquí hay una suma. ¿Quién está multiplicando esa x a la 2? El único número sería este de acá. Ojo, es este de acá, no es esto. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, en este caso, el número que está multiplicando a la x a la 2 sería menos 6. Entonces, tengo que escribir aquí que es menos 6. ¿Quién es B? Bueno, B es el número que esté multiplicando a la x sencilla. Entonces, usted busca la x sencillita. Es esta. Cuando decimos sencilla es que no tiene una potencia, ¿verdad? Entonces, aquí está la x sencilla. ¿Cuál es el número que está multiplicando a la x sencilla? ¿Será este menos 8? No, porque ese número en realidad está haciendo una resta, entonces no. Es el número que lo está multiplicando, en este caso sería este 4. Y como vemos, el 4 es positivo, entonces sería 4 positivo. Sabemos que cuando es un número positivo sería redundante escribirle aquí un más, ¿verdad? Ya se entiende por sí solo, al verlo solo, que es un 4. Entonces ahí tenemos A, B y nos faltaría C. ¿Quién es C? El número que queda solo, en este caso sería menos 8, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Tenemos la fórmula menos b sobre 2a. Esa es la fórmula para encontrar el vértice de la función. Entonces, una forma sencilla para evitar confusiones de hacer esto sería la siguiente forma. Usted toma esta fórmula y donde hay una letra pone un paréntesis, menos, hay una b, pongo un paréntesis, sobre 2 por a, otra letra, pongo otro paréntesis. Ahora lo relleno con los respectivos valores. Por ejemplo, ¿quién va aquí? ¿Quién va ahí? Va B. ¿Por qué va B? Porque aquí nos dice B. Y ese sería el campo de él. Entonces, ¿quién es B? De acuerdo a esto es 4. Entonces vamos a usar ese valor. B es 4. Ahí está. ¿Quién iría aquí? Aquí nos dice que es A. Entonces buscamos la A en este ejemplo en particular. Dice que A vale menos 6. No solo 6, sino menos 6. Menos 6. Y esto, así como está, podríamos incluso con la ayuda de la calculadora calcularlo de forma rápida y segura. Abro fracción. Ok, fracción. Y escribo menos. Y lo escribo exactamente igual. Ahora nuestras calculadoras científicas tienen la posibilidad de introducir los paréntesis y todo esto. Eso nos permite obtener los valores y evitando errores. En este caso sería 1/3. Ese sería el valor. Entonces, 1/3. Quiere decir que, el vértice de esa función sería 1/3. Vamos a ponerlo acá. Vértice. Vamos a ponerlo en negro. Vértice. O más bien, la x del vértice. La x del vértice. ¿Cuánto valdría? Dijimos que sería 1/3. Entonces sería 1 sobre 3. Y en ese caso sería nada más ubicarlo. Puede ser que algo como una selección única o así nos pregunten eso. Entonces habría que buscar simplemente en las opciones el que diga en este caso 1/3. Obviamente en cada función va a ser distinto. Eso sería un resumen de temas importantes sobre la función cuadrática, que nos pueden ayudar a calcularlo de forma correcta. Aquí tenemos, recordando, la forma de resolverlo con los respectivos pasos. Aquí tenemos la tabla que debemos ingresar en su respectiva posición el valor de la y. Por ejemplo, cuando el 22, ¿con quién obtuvimos ese 22? Con el menos 2, por eso va debajo de él. Y así con los demás.
Después aquí tenemos el ejemplo de cómo esto que está encerrado en rojo, esto de acá, en el formato de coordenadas sería de esta forma, y cómo se ubica aquí en el plano cartesiano. Ese rojo sería ese punto de acá, ¿verdad? Y siempre con el formato de que la x es el primero y la y el segundo. Y después por acá tenemos un ejemplo de cómo encontrar en cualquier función la x del vértice. En este ejemplo que vimos sería 1/3. Aquí tenemos este resumen, espero que les sea de mucha utilidad. Hasta luego.